Estoy terminando apenas de dar una consulta, una sección de coaching y precisamente durante el día he estado mirando a personas que me han mandado el video del reconocido psiquiatra dominicano Guerrero Heredia, donde hace alusión a las reacciones emocionales del actual director del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia y República Dominicana, quien es la persona responsable o ha sido la persona responsable de gestionar toda la respuesta a la emergencia tras el colapso de la discoteca Jet Set, que lamentablemente ha diezmado la vida de más de 230 personas. Es un hecho lamentable que nos ha consternado. Hemos estado hablando durante toda la semana a través de nuestras redes sociales y diferentes espacios sobre este evento, educando, informando sobre el tema de primeros auxilios emocionales, sobre la prudencia en términos de no hacer juicio espiritual sobre el destino de las almas de las personas que estaban ahí y de no atribuir castigo divino a esta tragedia. Así también hemos estado haciendo un hincapié por la experiencia que tenemos de observar y atender a toda persona que estuvo ahí sirviendo. Todos y todas hemos sido afectados y sobre todo el que ha estado en la primera línea de respuesta ha sido afectado y ha sido impactado significativamente. Así que hemos estado haciendo también un hincapié en la necesidad de cuidar a esos héroes y esas heroínas que han servido a nuestra patria frente a esta tragedia tan significativa. Así que hoy quiero referirme a esas declaraciones que dio el psiquiatra Guerrero Heredia para poder reeducar a la población, informarla respecto a nuestra postura en contra de sus declaraciones. Y para esto yo quiero que veamos el video para que de primera mano veamos qué fue lo que compartió el psiquiatra Guerrero Heredia, que ha causado tanta conmoción en nuestra sociedad dominicana, ya que se está refiriendo directamente a las competencias, a las habilidades y al manejo del director del COE, señor Juan Manuel Méndez, una persona que República Dominicana la considera como una persona realmente de altísimo nivel profesional, con mucha vocación de servicio y sobre todo con una calidez humana. Así que vamos a ver lo que dijo el señor Heredia y volvemos para reaccionar y compartir información al respecto. Esos jóvenes de la defensa civil, del Ok, COE, ok. esa gente está bien entrenada. Tu mensaje de Por eso no Instagram. se le debió haber salido una lagrimita al comandante del COE. Bueno, un ser humano. Lo que pasa es que no pudo controlarse ahí ya después todos estos días. Él era un profesional. Ahí él era el matatán del COE. El poco dormir. El matatán del COE no tenía que llorar ahí. Bueno, como hemos visto en el video, el señor Heredia en su entrevista hace un señalamiento inicial donde dice que los muchachos del COE y Defensa Civil están bien preparados, pero sin embargo, cuando se trata de referirse a Juan Manuel Méndez, el director del COE, dice que a él, a Juan Manuel Méndez, no se le debió salir una lágrima. Y hace un hincapié diciendo que el matatán del COE no tenía que llorar en ese momento. Bueno, ¿cuántas son las reacciones que han aparecido por ahí expresando el descontento, la desaprobación de la gente, del pueblo dominicano que reconoce la capacidad profesional y la trayectoria y respeta la trayectoria de este profesional que nos ha servido al pueblo dominicano como un héroe frente a la gestión de diferentes tipos de emergencias? En primera instancia, quiero señalar que todas las personas que responden a situaciones de emergencia, de incidentes críticos, de desastres naturales,
por supuesto, están altamente capacitados y reciben una formación que les permite tener la capacidad de autocontrol, de dominio propio, para poder tener todas las habilidades y las competencias que requiere estar alerta para poder responder a esa catástrofe, a ese desastre, a esa tragedia, a esa emergencia, a ese incidente crítico. Es importante que veamos que, por supuesto, él hace el señalamiento de la necesidad de que todo respondiente y sobre todo el líder de un equipo de respondientes en una emergencia no debe verse esa fragilidad, esa sensibilidad, vamos a decir, ese quebranto, esa flaqueza. Sin embargo, es bueno que entendamos por qué lo dice y la otra cosa es que podamos reeducar a la población en función a, número uno, hay que entender que toda persona que ha sido entrenada para responder a una emergencia, se le entrena para desensibilización emocional. Y en la medida en que la persona va respondiendo, participando, interactuando, no solamente en aulas, sino en la respuesta directa a un evento, va adquiriendo la capacidad no de no inmutarse, sino la capacidad de autocontrol interno de las emociones, de los sentimientos para poder responder. Y hay además de las técnicas, además de la capacitación, hay una respuesta natural, fisiológica, que nos hace prepararnos frente a eso. Es la respuesta fisiológica del estrés. Y para esto nos estamos refiriendo a la respuesta de lucha o huida. Walter Cano fue un filósofo estadounidense que investigó cómo respondía nuestro organismo frente a situaciones amenazantes, estresantes, y él hizo la investigación primero con animales, pero luego esta investigación esta observación, investigación pasó al plano de lo humano y se ha determinado que todo ser humano ante un evento que amenace su vida, que ponga en peligro, en riesgo su vida, la persona reacciona desde ese cortisol que le pone en alerta para cuidarse. Y esa alerta se desarrolla como una alerta de lucha para enfrentar la situación con capacidad, organizándonos mental y emocionalmente para poder dar una respuesta de autoprotección, cuidado. También esa respuesta que nos permite el estrés es una respuesta de huida, donde el mismo estrés que a veces nos pone a enfrentar la situación y a luchar contra ella, también es el mismo estrés que dice y advierte el nivel de peligro y de riesgo y nos dice salgamos huyendo. Así que esa respuesta fisiológica se entrena, pero es una respuesta que surge de manera natural frente a los eventos. Las personas que responden a emergencia tienen no solo técnicas de autorregulación, sino que tienen entrenado ya fisiológicamente ese tipo de respuesta. Y sobre todo los que tienen que liderar rescate, liderar brigada, hacer la planeación y la estrategia de respuesta de emergencia, estar enfrente de las cámaras, dando información, gestionando, administrando la respuesta, tienen esa capacidad de desensibilización, incluso frente a un evento en que una persona se desploma, parecería que no le importa al rescatista o no le importa a la autoridad que lidera el proceso de emergencia, de rescate, porque no se inmuta. Sí, o por lo menos lo disimula bastante bien y no es que lo está reprimiendo, sino que está haciendo un proceso de autorregulación para tener toda la capacidad mental, emocional y física de esa alerta, de percibir el riesgo, de tener esa percepción o esa capacidad racional para poder liderar el proceso.
Y así nosotros hemos visto a Juan Manuel Méndez, no en esta experiencia, sino en muchas de las emergencias y procesos de incidente crítico que él ha intervenido y que lo hemos visto a través de las cámaras, algunos directamente, otros por la televisión, ¿verdad? Y videos en las redes. Lo hemos visto intervenir, manejarse con ese nivel de profesionalidad, de coherencia, de autocontrol. Fue lo que nosotros vimos que preocupó a Heredia en ese momento donde Juan Manuel está ante las cámaras hablando, diciendo de el número de víctimas mortales y que estaban cerrando ese proceso, esa fase de la emergencia de búsqueda de sobrevivientes o de personas fallecidas. Lo vimos llorar, lo vimos llorar. Y ese llanto y ese lloro responde al nivel de sensibilidad humana que ese individuo tiene, que realmente para mí es loable, porque sobre todo pensar en que es una persona que tiene más de 20 años o 20 años sirviendo y viendo todo tipo de eventos y situaciones y aún permanecer con ese nivel de sensibilidad humana. Primero nos dice de la calidez humana de este señor, pero también nos dice algo. Y es que, y esto es un principio que yo tengo muy claro. Yo tengo muchos años como trabajadora social abordando situaciones de emergencia y a mí lo que me ha tocado es el cuidado emocional, psicológico y espiritual del personal respondiente. ¿Y qué es lo que yo he visto? A veces esa rigidez para poder servir, para poder operar, la mantenemos a un nivel tan alto que a veces el respondiente, conteniendo tanto y reprimiendo tanto esas emociones, esos sentimientos, que la persona llega a un momento que ante la exposición del drama humano y del cuadro, se quebranta. Y no se quebranta por debilidad, y no se quebranta por falta de profesionalidad, se quebranta por sensibilidad humana. Y eso fue lo que vimos hacer a Juan Manuel Méndez frente a esas declaraciones que daba, finalizando el proceso de búsqueda e informando a la población de todas las pérdidas trágicas que tuvimos. Es importante que sepamos que toda emergencia tiene cuatro fases. Desde el punto de vista de la psicología de las emergencias, los psicólogos expresan que en toda emergencia se viven cuatro fases. Y yo quiero que veamos, porque déjenme decirle una cosa, en cualquiera de las fases que una persona viva, y esto es importante, en cualquiera de las fases en la que una persona que está respondiendo a la emergencia viva ese momento humano es válido. ¿Sí? Lo primero que tenemos una fase inicial que es la fase del estado de alerta, de un estado de reposo, quizás en nuestra casa, bañándonos, viendo televisión, pasamos bruscamente a un estado cargado emocionalmente, con un gran derroche. ¿De qué? De energía y carga anímica, sobre todo el que tiene vocación, tiene llamado, tiene entrenamiento y sabe que le va a tocar el rol de responder ante esa noticia, ¿sí? Saliendo de ese estado de reposo, automáticamente la persona levanta todo ese cortisol, todo ese estrés, se pone en alerta, ¿sí? Se carga de energía, porque dice, hay una amenaza, hay una situación en peligro, pero no solamente eso, me toca a mí responder. Entramos entonces en la segunda etapa de emergencia. Esta comienza cuando llegamos al terreno, al lugar de los hechos, y se le llama la parte heroica, donde comenzamos, ¿verdad?, a percibir lo que está pasando a nuestro alrededor, estimulándonos a qué, a actuar con qué, con prontitud y arrojo. Primero ponernos en orden
coordinar, poner todo el espacio de manera que nosotros podamos entrar a responder sin peligro y riesgo para los que están respondiendo. Y bueno, y ya toda esa parte estratégica y de manos a la obra. Una vez termina esa labor, nuestra labor en términos de respuesta a emergencia, pues entra una etapa. Y aquí es que me quiero detener. Miren, yo tuve la oportunidad de participar en esa riada de Jimaní que hubo en el 2004 como respondiente a la emergencia. Fue cuando el Río Blanco, ¿verdad? Se desbordó, que su fuente inicial está en Haití, en el río Siluet, me parece que es, y el Río Blanco en la madrugada se desbordó y acabó, inundó toda una comunidad, esa comunidad llamada La 40 en Jimaní. El barrio La 40 en Jimaní quedó bajo agua. Señores, 400 personas en el 2004 murieron en Jimaní a causa de esta inundación. Yo fui justamente al amanecer, o sea, al día siguiente, al amanecer, yo estuve ahí como respondiente de primera mano porque estaba en el suroeste trabajando para la organización y pues el personal que estaba disponible, bueno, tenía que ir a responder. En esa ocasión, mi rol fue en dos direcciones o en tres direcciones. Número uno, organizar todos los que eran voluntarios y líderes de las diferentes iglesias en la comunidad para adecuar las iglesias para que sirvieran como centros de refugio. Pero también comenzamos a refrescar información para que los líderes de iglesia, los pastores, pudieran tener la habilidad, ¿verdad?, de contener emocionalmente y espiritualmente a esas personas que estaban llegando. Porque, vuelvo y les digo, el evento pasó en la madrugada y todavía hasta el segundo día fue que comenzó a llegar personal de Santo Domingo para dar primeros auxilios psicológicos. Mientras tanto, los técnicos, los trabajadores sociales de las diferentes organizaciones aledañas a Jimaní, pues estuvimos ahí haciendo ese trabajo hasta que vino un grupo de psicólogos y estudiantes de psicología de la UAS y nos sustituyó. Pero en esa primera fase, vamos a decir, de la respuesta, el colapso emocional a causa del drama que había ahí era terrible. Y hicimos ese rol acompañando, ¿verdad? Por un lado, organizando la respuesta de las iglesias, pero también por un lado, acompañando directamente a familias en ese proceso, ese acompañamiento psicológico, en ese proceso de el reconocimiento de sus seres queridos fallecidos. Yo recuerdo, miren, yo llegué, le estoy diciendo que llegué al día siguiente, pasó en la madrugada, al día siguiente yo estaba ahí y duré ahí hasta los primeros 7 u 8 días en la línea de respuesta. Mi rol cambió en esos días y comencé a hacer lo que siempre había hecho y era acompañar en ese proceso de desactivación emocional y desactivación de incidente crítico al personal respondiente, a esos colaboradores de la organización para la que él trabajaba y a los voluntarios de la organización. Y déjenme decirle una cosa, que estar en una emergencia, estar mirando el drama humano, llega a un punto, déjenme decirle esto, llega un punto que por más técnica que tú tengas, que por más capacidad que tú tengas, la sensibilidad humana y la exposición al drama, al cuadro, pero todo, sobre todo, el agotamiento mental, emocional y físico y la carga espiritual que se siente hace que en un momento nos veamos, nos sintamos y nos veamos vulnerables. Sobre todo, déjenme decirle que hay un proceso que se llama
diffusing, que es ese proceso de desactivación emocional rápida, ¿verdad? Breve, que se hace a las personas que han sido víctimas, ¿sí? Y eso se hace entre las primeras 8 y 12 horas. Y el objetivo de ese momento es usted poder ver hasta dónde el estrés y el impacto de lo sucedido ha calado en el momento, ¿verdad? En la persona. Uno toma en cuenta, hace ese triaje de cómo está pensando, cómo está asimilando, qué necesidad tiene y si hay que, por una señal que veamos, derivarlo a una atención clínica. O a una atención clínica y médica o a una atención en salud mental. Miren, estar escuchando gente, viendo gente, escuchando el drama, el dolor del que está sufriendo bajo escombro, en este caso de la gente que había estado lesionada por el agua, destruida, maltratada por el agua físicamente y esperando que le atendieran, porque realmente en esa experiencia, al igual que cuando nos tocó servir, como respondiente en el terremoto de Haití en el 2010, todos los servicios de Jimaní colapsaron porque no se tenía la preparación, ni la infraestructura, ni la metodología, ni el personal para responder a algo de esa magnitud. Y déjenme decir una cosa, que dentro de lo que es el debriefing, que es el proceso de desactivación de incidente crítico, que básicamente lo trabajamos entre las 24 y 72 horas después del evento, específicamente con el personal, que era mi mayor rol. Cada vez que ese equipo de trabajo terminaba la jornada del día, veníamos a una reunión y ahí la gente se quebrantaba. Era un espacio para escucharlo, para que hicieran catarsis, para organizar el otro día, pero también para ayudarlos, ¿verdad? A liberar esas emociones, esos sentimientos, y que pudieran contar la experiencia del día. Porque de alguna manera, y es así, ese es el objetivo de la técnica, es prevenir que el estrés post incidente crítico pues, o postraumático pueda lacerar emocionalmente y mentalmente de manera muy significativa y dañina a la persona. Entonces, esos espacios de desactivación de incidente crítico, desactivación emocional, pues contribuyen a eso. Y yo le voy a decir una cosa, que probablemente durante los días de respuesta, teníamos, desde mi rol, yo tenía la responsabilidad de observar quiénes estaban por cuántas horas respondiendo e identificar, bueno, este grupo tiene más de 30 horas sirviendo, tiene que irse a su casa o tiene que venir al espacio a comer, a refrescarse, a escuchar una musiquita, a relajarse, porque la sobreexposición a la situación pues lo va a estresar y lo va a desbordar, porque tenemos que hablar de que no somos máquinas, no importa la capacitación que tengamos, reitero, no somos máquinas, somos humanos. Y yo recuerdo que la gente lloraba en esos procesos durante esa jornada que se hacía post intervención cada día. Pero yo recuerdo que a pesar de que la gente lloraba en ese tiempo, el momento más, vamos a decir, sensible donde yo vi en las diferentes emergencias que he atendido, es cuando ya la gente entiende que se va para su casa y ha terminado la mayor cantidad de tareas de esas fases de respuesta a la emergencia. Y es como que tú descansa. Y ahí es cuando la tarea termina, cuando la labor termina, que entra la etapa de trabajo complicado. Y esa etapa de trabajo complicado implica, óigame bien, qué tan satisfechos, orgullosos estamos de nuestra labor.
Y cada vez que nosotros expresamos lo satisfecho o orgulloso que estamos de nuestra labor, que contamos un testimonio, que logramos, miren, esta tragedia del Jet Set, hubieron personas entre escombros que se aprendieron los nombres de los rescatistas y lo llamaban y le decían, fulano de tal, ven ahora, sálvame a mí. Señores, no hay técnica. En ese momento, tú respondes desde la energía, desde la adrenalina, ¿verdad? Desde ese brote de energía y esa carga química que te hace responder. Vamos a meter mano, como decimos los buenos dominicanos. Pero cuando tú estás en ese momento a sola o cuando tú estás escuchando a tus otros compañeros o viendo a familiares hablar, preguntar, quejarse o lamentarse, hay un momento en que tú te quiebras. Entonces, en esa parte que es la fase previa a la etapa de evaluación de la respuesta, en esa etapa de la emergencia, que es la etapa del trabajo complicado, eh, ahí tenemos esa experiencia tan humana, tan única, de, que nos hace vulnerables. Y es que nosotros comenzamos, miren, a sentir el peso de la situación, de lo ocurrido, de la noche sin dormir, del agua que no nos tomamos, de la comida que no nos comimos, de todas las imágenes y las cosas que oímos, ¿sí? Y sobre todo si se perdieron vidas. Y sobre todo, cómo se perdieron esas vidas, cuál es el estado de esos cuerpos. Eran niños, eran adolescentes, eran jóvenes, eran ancianos, cosa que el cerebro de manera inconsciente lo relaciona contigo y te toca las fibras sensibles. Entonces, cuando estamos en esa etapa, miren, déjenme decirle, cuando estamos en esa etapa, déjenme decirle que entra una especie de depresión, de tristeza, de conmoción emocional, que miren, que en menor o mayor grado afecta a todos los que respondieron. Ya después viene la etapa de evaluación de la respuesta, pero en ese momento, ¿qué fue lo que le pasó? En ese momento era que estaba Juan Manuel Méndez. Él estaba ahí dando los últimos números. Él estaba ahí dando la cara a la prensa, al mundo, ¿sí? Y estaba dando una información muy sensible. Y ahí simplemente no lo traicionó lo humano, sino que lo humano lo honró. Y eso es lo que queremos decirle al doctor Heredia, conocedor de todas esas experiencias fisiológicas, todos esos cambios químicos en el cerebro frente al drama, al riesgo, a la amenaza, al dolor. Señora Heredia Guerrero, en vez de eloar, reconocer la labor que jugó Juan Manuel Méndez, usted lo que ha hecho es desmeritar esa sensibilidad humana que lo caracteriza. Y déjenme decirle que precisamente en todos los procesos de servicios, de salud, de respuesta a emergencia, servicios de toda índole, necesitamos crecer en un mundo tan individualizado, donde incluso la sensibilidad, la capacidad de asombro se ha perdido. Necesitamos reencontrarnos con esa sensibilidad humana, ¿sí? Y aquí es lo que quiero mencionar. El señor Juan Manuel Méndez y todos los respondientes desde las diferentes instituciones, el COE, 911, Defensa Civil, Cruz Roja, los cuerpos castrenses, son gente entrenada, son gente capacitada, pero también son gente. Y son personas para responder a ayuda humanitaria. Y no podemos hacer un ejercicio de ayuda humanitaria, de respuesta humanitaria, sin ser humanos. Y esto fue lo que quedó al desnudo. Él mostró que no solo tiene profesionalismo, autocontrol, manejo de la situación, capacidad de estrategia, capacidad de manejo ante la prensa, sino que también demostró
que tiene sensibilidad humana. Y eso es sumamente importante en este tiempo de tanta frialdad, donde los servicios públicos e incluso los privados, la gente que sirve como servidor público o como servidor privado de algún X servicio, se muestra rígido, se muestra arrogante, insensible y no empático con el usuario y demandante de los servicios. Porque muchas veces la tanta exposición hace que tengamos ese hielo adentro, ¿no? Esa frialdad, pero qué bueno es saber que el señor Juan Manuel Méndez aún conserva, a pesar de tantos años de exposición al dolor y al drama, de tantos años de experiencia en respuesta a emergencia, aún conserva esa sensibilidad. Y eso es importante porque déjenme decirle algo. Señor Heredia, la sensibilidad humana garantiza un manejo ético profesional. Podemos ser grandes profesionales, pero si no somos empáticos, si no nos importa el drama y el dolor ajeno, haremos un ejercicio mediocre, probablemente desinteresado, sin compromiso, sin responsabilidad. Así que yo quiero elevar en este momento esa gratitud que yo sé que sentimos todos los dominicanos, no solo por el señor Juan Manuel Méndez, no, sino por todos los miembros del cuerpo del COE, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, del 911, de la Policía Nacional, de las iglesias, de los grupos de sociedad civil que prestaron allí sus manos para servirnos. Gracias, gracias. Ahora nos toca a nosotros, profesionales, técnicos, parientes de toda esa gente que prestó su mano para servir en esta tragedia, cuidarlos. Ojalá y que se gesten esos procesos de desactivación de incidente crítico, cuidar emocionalmente, espiritualmente y físicamente de esos héroes. Recordemos que después de esas horas de trabajo brindada, las personas llegan a su casa y comienzan a revivir cada escena, comienzan a experimentar altibajos emocionales y muy importante, y eso quiero compartir de cierre. Generalmente, cuando hacemos esa evaluación post-intervención, post-emergencia y acompañamos a esos respondientes a la emergencia, hay tres cosas que no podemos perder de vista. ¿Cuáles serían esos síntomas que nosotros pudiéramos observar, que pudieran decirnos que esa persona que diezmó su esfuerzo, su tiempo, su cuerpo, su recurso y se expuso en responder, pudiera darnos señales, ¿verdad? Indicadores de que no está procesando mental y emocionalmente, psicológicamente esa experiencia? Tres cosas. Número uno, si usted ve que esa persona que respondió como voluntario, como bombero, como el de la ambulancia, como médico, como enfermero, como la persona que estaba excavando, que estaba quitando escombros, que estaba manejando la pala mecánica, si usted ve que esa persona, ese rescatista, este camillero, ese policía o ese líder que estaba manejando y liderando las brigadas, o que estaba manejando la prensa o la parte estratégica, si usted ve que esa persona evidencia una negación a ser vulnerable al impacto emocional, esto hay que prestarle atención. Por eso me siento en paz con cómo está procesando su experiencia el señor Juan Manuel Méndez, porque aquí nos demostró que él no se está reprimiendo, que no se está negando a vulnerarse ante el impacto emocional, señor Heredia. Esas tres cosas son importantes en una persona que ha respondido post su trabajo, su labor. Muchas personas que manejan de manera tóxica y no saludable ese procesamiento de la experiencia
se niegan a ser vulnerables al impacto emocional. Dicen, no, eso no me afectó, no me dañó, no me tocó. Y a veces hasta se resisten, que es el segundo punto que quiero tocar, a buscar ayuda, a recibir ayuda. Y finalmente lo vemos en el tercer punto que quiero tocar, reprimiendo emociones, sentimientos. Y como una manera de adaptarse, de volver a la normalidad, pero que al final redunda en un daño mental, en un daño emocional, que va a impactar incluso hasta su salud física y la salud de las relaciones con sus seres queridos. Así que, señor Heredia, una vez más nos dirigimos a usted para decirle que le faltó tacto al mencionar esto. Necesitamos educar a la población porque necesitamos reconocer que mientras más humanos somos, sensibles somos, humildes somos, ¿sí? Mientras más coherentes somos, mientras más humanizado es cualquier tipo de proceso que hagamos donde involucre ayudar, servir a personas que han sufrido un impacto, un evento, un drama como este, necesitamos que ese ingrediente, además del profesionalismo, necesitamos calidez humana, vocación, amor y compasión. Y eso fue lo que vimos con el señor Juan Manuel Méndez y lo manifestó a través de la gestión, del liderazgo, del trazar estrategia, del dar la cara, ¿sí? De animar el grupo, de animar el equipo, de tener cuidado a los detalles, pero también lo expresó cuando esa lágrima cayeron. Así que, señor Juan Manuel Méndez, yo quiero decirle algo que me honra el ver que usted pudiera vulnerarse ante el pueblo dominicano. Me honra ver que tenemos una persona tan capaz. Nosotros aceptamos tus lágrimas con honra y como buenos dominicanos y dominicanas, señor Juan Manuel Méndez, gracias. Gracias por reconocer su derecho a sentir. Gracias porque durante esa jornada final usted se dio el permiso de llorar y nosotros a usted y a todos los que sirvieron allí, le damos el pañuelo y le reconocemos que tiene todo el permiso de llorar. Muchas gracias. A todos los que respondieron allí, muchas gracias.